Buenas estudiantes. Lo primero que les voy a mostrar es la actividad final del tercer trimestre. En el tercer trimestre ustedes van a tener que presentar este sistema automatizado en forma simulada en el Tinkercad. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que conectar, programar y visualizar por puerto serie los datos de entre sensores y actuadores en Tinkercad. Vamos a utilizar el software online Tinkercad, el Arduino Uno, una protoboard. Vamos a usar un potenciómetro que ustedes ya conocen, un sensor de luz o fotorresistor LDR y un motor como actuador. Bueno, para programar vamos a utilizar el EducaBot, ¿sí? Por medio de bloques. Bueno, primero les muestro las conexiones que tienen que hacer. Vamos a usar un potenciómetro que los encontramos aquí en nuestros componentes básicos. A ver, acá está el potenciómetro. Vamos a usar un sensor LDR o fotorresistor que también está entre los componentes básicos. A ver, acá está. Y vamos a usar un motor que también está dentro de los componentes básicos. Bueno, ¿qué va a simular este sistema? Va a simular un sistema de riego automatizado. El motor va a corresponder a una bomba que riega las plantas. El LDR es un sensor de luz que nos va a permitir saber cuándo es de día y cuándo es de noche para poder regar. Porque, para los que no saben, no se puede regar de noche. ¿Por qué? Porque crecen los hongos y los hongos no dejan crecer o llegan a matar a las plantas. El potenciómetro va a simular un sensor de humedad de suelo. Este sensor de humedad de suelo nos va a decir cuándo está húmedo y cuándo está seco el suelo según el nivel en donde ponga en máximo o mínimo el potenciómetro. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a programar, vamos a leer por puerto serie estos valores de los sensores y vamos a conectarlos en Tinkercad. Bueno, como verán, lo primero que se hace, y esto ustedes ya saben hacer, es conectar la energía que sale del Arduino Uno a la protoboard. Conectamos 5 voltios a los buses de energía que están horizontales aquí abajo y el negativo, que es el GND, en el bus negativo de la protoboard. Eso es lo primero que vamos a hacer. Segundo, conectamos nuestro potenciómetro y este potenciómetro lo conectamos a la energía que tenemos ya en la protoboard. Tenemos el pin positivo y el negativo, ¿sí? Son los dos de los extremos en el potenciómetro. El pin del medio es la señal analógica que vamos a ingresar después a nuestro Arduino. Bueno, entonces conectamos el positivo en uno de las terminales y el negativo del GND a la segunda terminal, que son las terminales de los extremos. La terminal del medio vamos a conectar a un pin analógico dentro de los pines analógicos del Arduino Uno, que son un total de 6, que están al lado de la zona de poder o de power. ¿Qué otra cosa vamos a conectar? El LDR o fotorresistor. Conectamos. Tiene 2 terminales, no importa de qué lado lo conectamos. Un lado tiene que ser positivo y el otro negativo. Y la señal del LDR se toma desde el lado positivo. Bueno, ahora conectamos el LDR a una resistencia
la señal sería el voltaje positivo, conectamos a una resistencia y esa resistencia tiene que ir conectada al LDR en una de las terminales. Y el negativo conectamos a la otra terminal del LDR. Entre medio de la resistencia y la terminal positiva del LDR, de ahí vamos a sacar la señal analógica que vamos a conectar al Arduino Uno en otro de los pines analógicos. Ya tenemos utilizado el A1, ahora vamos a utilizar el A2. Podemos utilizar cualquiera de ellos. El A0, A3, A4 o A5. Cualquiera de ellos son pines analógicos. Vamos a recordar que los pines analógicos pueden ingresar valores de 0 a 1023, que sería un total de 1024 valores posibles. Bueno, continuamos entonces. Vamos a conectar ahora nuestro motor que va a simular la bomba de riego. Como ven, tiene dos terminales, una positiva y una negativa. La negativa vamos a conectar al negativo que ya tenemos en la protoboard. El negativo usa un cable negro y el positivo vamos a conectar a cualquiera de los pines digitales de nuestro Arduino Uno. Por ejemplo, el pin 5. Vamos a utilizar un color similar al color rojo, o vamos a usar el rojo porque es un pin que va a dar el voltaje positivo. Bueno, estos multímetros lo único que van a hacer es medir el voltaje que va ingresando a cada uno de los sensores y el voltaje de ingreso a la protoboard, que son 5 voltios. No es necesario colocar los multímetros para el trabajo final. Si lo quieren hacer, lo pueden hacer también. Es para tener una referencia de voltaje únicamente. Bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a programar este sistema. ¿Dónde programamos? Vamos a programar en EducaBot. ¿Cómo se entra a la página de EducaBot? Vamos a un buscador de Google y escribimos en el buscador robot.educabot. Buscamos y generalmente no es el primer enlace que les aparece, ¿sí? Google no siempre les da como primera opción a la opción que ustedes quieran. Entonces, tenemos que buscar la opción que dice que tiene como dirección HTTPS, sería una dirección segura, robot.educabot.com, y ese es el link que vamos a utilizar. Ingresamos a este link y ingresamos a la página principal de Robot Educabot para programar. ¿Qué tiene esta página principal? Tiene dos posibilidades. Una de crear ahora en este botón blanco y una crear ahora en este botón azul. Cualquiera de las dos podemos usar para empezar a programar por medio de bloques en este software online de EducaBot. Bueno, vamos a ingresar. Allí vamos a utilizar una de las placas para programar. Tenemos un montón. Dentro de Arduino tenemos la Nano, la Micro, la Leonardo, la Mega. Bueno, otro tipo de placas de microbit de Microsoft. Pero por ahora vamos a utilizar la única que estamos programando, que es la Arduino Uno. ¿Sí? Entonces vamos y seleccionamos la placa Arduino Uno. Tiene que estar tildado para poder seleccionar. Y presionamos el botón Comenzar. Aquí les da un tutorial, una pequeña bienvenida, un tutorial de cómo se utiliza. Bueno, esto vamos a saltar por ahora. Si lo quieren seguir, bueno, síganlo, no hay ningún problema. Antes de comenzar a programar. Bueno, voy a agrandar un poquito para que se vea mejor. Dentro de los bloques de programación, sería dentro de la programación básica en Arduino o cualquier tipo de programa, tenemos los bloques iniciales y los bloques de repetición o bloques que se repiten continuamente en la programación. Dentro de los bloques iniciales son los parámetros iniciales en donde comienza
nuestro programa. Si hacemos una analogía o una comparación con lo que ustedes hacen, sería, si comparamos con un juego de video que ustedes juegan normalmente, los bloques de inicio se compararían con los parámetros iniciales que ustedes le dan a su juego. Por ejemplo, si juegan Need for Speed o Counter-Strike, lo primero que tienen que hacer es equipar a su soldado o a su avatar o a su auto con los colores, con el equipo y con las armas que necesitan para poder empezar a jugar. Bueno, los bloques iniciales son similares. Lo primero que tenemos que decirle a Arduino o programar Arduino en los bloques iniciales son los parámetros iniciales con los cuales tiene que comenzar el programa y después comenzar a girar el programa dentro del repetir. Bueno, estos bloques iniciales únicamente se leen una vez. Es como decir, bueno, yo equipo a mi jugador en Counter-Strike con las armas que yo quiera y empiezo a jugar y ya empiezo a jugar ya dentro del mismo equipo que ya programé al principio, con las armas que había programado al principio y juego toda la partida. ¿Sí? Es lo mismo. A ver, ahora vamos a programar. ¿Qué tenemos que programar? Vamos a programar tres cosas. Un motor, un LDR o fotorresistor y un potenciómetro. Este potenciómetro lo vamos a considerar como un sensor de humedad de suelo. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ponerle una notita para que sepan que esto es un sensor de humedad de suelo. ¿Sí? Humedad de suelo en donde de un lado va a decir que está seco. Cuando el potenciómetro esté de un lado va a decir que está seco. Y cuando está del otro lado el potenciómetro, va a decir que está húmedo el suelo. Bien. El sensor de luz ya tiene una referencia explícita. Cuando iniciamos simulación, van a ver que cuando seleccionamos el sensor de luz, de un lado va a decir oscuridad y del otro lado va a decir luz, ¿sí? Con un deslizador. Cuando queremos oscuridad, ponemos para este lado, cuando queremos luz, para este lado. Bueno, detenemos la simulación y el motor común que hay que activarlo con una señal lógica desde un pin digital, dándole el pin 1 o high para encendido, o 0 y low, o low para apagado. Bueno. Vamos entonces a nuestra programación. Primero vamos a considerar algo que son dónde serían nuestros sensores. ¿Están ingresando o sacando información de al Arduino? Básicamente estamos ingresando información, ¿sí? Ingresamos la información del potenciómetro en el pin analógico, ingresamos la información del LDR o fotorresistor a otro pin analógico y el actuador, que sería el motor, está el Arduino sacando información e ingresando al motor el voltaje para que funcione. Entonces hay dos ingresos, dos entradas, que son estas dos, y una salida, que es el motor. Vamos entonces a programar eso. Vamos a buscar dentro de los pines de entrada las dos que habíamos dicho. Son pines de entrada, tenemos dos posibilidades dentro de los pines de entrada. Tenemos los pines analógicos y los digitales. ¿Dónde estamos utilizando las entradas? Vamos a ver acá y vamos a ver que estamos utilizando entradas analógicas. Entonces vamos a usar la entrada, dentro de entradas, las entradas analógicas. Seleccionamos las entradas analógicas y nos da todas las opciones de entradas analógicas. Entre ellas tenemos el sensor de humedad de suelo, tenemos un potenciómetro y un LDR. Vamos a usar el potenciómetro, vamos a usar entradas analógicas, vamos a usar el potenciómetro y vamos a usar entradas analógicas, el sensor de luz o LDR. Y luego después tenemos un motor que vamos a activar a partir de estos bloques que vamos a ver ya al final. Entonces, vamos a programar. Como verán, esta
estos bloques en forma de óvalo no pueden ingresar en esta zona, tiene que tener la misma forma el bloque. Para poder tener la misma forma, vamos a necesitar otro tipo de bloques e ingresar esa información del potenciómetro en otros bloques. Lo que vamos a buscar van a ser crear variables. Las variables básicamente son celdas o espacios de memoria reservadas en el Arduino, en el chip del Arduino, para que yo pueda depositar adentro de ese espacio o esa celda la información que yo quiera. Entonces, vamos a crear o reservar esos espacios creando variables. Vamos a crear una variable, podemos ponerle el nombre que queramos, pero siempre les recomiendo que cuando agreguen una variable, siempre sea o tenga el nombre de la referencia de lo que van a ingresar adentro de ese espacio, de esa celda. Tiene que ser, por ejemplo, si ingresamos potenciómetro, le podemos poner pot. Si es humedad de suelo, por ejemplo, podemos ponerle ¿sí? El potenciómetro en este caso va a simular un sensor de humedad, entonces vamos a ponerle como humedad. Entonces, nuestra variable va a generar un montón de bloques que hacen referencia a esa variable que es Cualquiera de estos bloques podemos usarlos. Por ahora vamos a usar el primer bloque, el segundo bloque y los cuartos y quintos dependiendo de la cantidad de variables que generemos. Ahora vamos a generar dos variables. Una para el potenciómetro, que es la humedad del suelo, y una para el LDR, que es el sensor de luz. Entonces, vamos otra vez a variables. Y dentro de variables vamos a crear una nueva variable. Esta nueva variable es sensor de luz, entonces vamos a ponerle, por ejemplo, luz. Ustedes pueden ponerle lucita o lo que sea, el nombre que ustedes quieran, siempre que se acuerden que esa variable es para el sensor de luz. Creamos la variable y vamos a ver que cuando buscamos aquí dentro de las variables ya tenemos esas dos variables que creamos, y aparte el educablock o educabot nos genera una más por las dudas. Bueno, ¿qué hacemos primero? Lo primero que hacemos, vamos a decirle al Arduino Uno dentro de los parámetros iniciales que nos reserve ese espacio de memoria. ¿Cómo hacemos eso? Usamos el segundo bloque que dice declarar variable global y la ubicamos en los parámetros iniciales. ¿Qué variable o qué elemento vamos a declarar acá? Declaramos primero el sensor de humedad, ¿sí? La variable en donde vamos a depositar la información del sensor de humedad que va a venir desde nuestro potenciómetro. Entonces seleccionamos humedad, variable global humedad, y después le decimos qué tipo de valor va a ingresar dentro de esa variable, o de esa caja o de esa celda de memoria. Vamos a ingresar valores analógicos. Los valores analógicos, como ya les había dicho, van de 0 a 1023. Entonces son ¿qué tipo de variable o qué tipo de datos? Son datos numéricos. Y esos números son números enteros. ¿Sí? Tenemos la posibilidad de números enteros, números decimales, texto o carácter. Por ahora vamos a trabajar con números enteros. Entonces tenemos que seleccionar del tipo entero. Bueno, dentro de la variable global humedad, que vamos a ingresar valores enteros, también tenemos que decirles que nuestra celda o nuestro espacio de memoria esté vacío cuando empecemos a programar. ¿Cómo le decimos que esté vacío? Por ejemplo, dentro de los números enteros, tenemos que buscar un número que nos represente el vacío. ¿Cuál es el número que nos representa el vacío? Es el número 0. El número 0 es vacío, es sin nada. Entonces vamos a los bloques de matemática y buscamos este bloquecito que tiene la forma para ingresar aquí y ya tiene el 0 indicado. Entonces, con este bloque así armado, ya estamos declarando la variable o el espacio o reservando la celda de memoria para ingresar los valores de la humedad del suelo. Y aparte estamos vaciando esa celda para poder ingresar cosas nuevas. Ahora, vamos a ingresar otra variable que es la variable de luz. Vamos a crear otra celda. ¿Cómo hacemos? Esto es más fácil. Después de crear una primera celda, ya podemos crear una segunda más fácil. Lo único que hacemos es, hacemos clic secundario y vamos a duplicar. Cuando duplicamos, ya tenemos la segunda variable
lo único que hacemos es cambiamos el nombre de la variable por la de luz y vamos a usar números enteros y va a estar vacía esa celda. Entonces ya tenemos dos variables, una llamada humedad y otra luz, declaradas. Ahora, ¿qué más vamos a hacer? Tenemos que introducir los valores del potenciómetro y de la luz dentro de esas variables o dentro de esas celdas de memoria reservadas en Arduino. ¿Cómo se hace eso? Vamos otra vez a los bloques de variables, seleccionamos el primer bloque que tenemos aquí y lo ingresamos en la parte de programación. Ahora, vamos a ingresar dentro de la variable elemento. ¿Vamos a usar la variable elemento? No. Vamos a usar las otras dos variables que creamos. Vamos a usar la variable humedad y la variable luz. Por ahora vamos a usar la de humedad y dentro de la variable humedad, ¿qué vamos a ingresar? Lo que pongamos acá. ¿Sí? ¿Qué habíamos dicho que nos daba la humedad del suelo? El potenciómetro. Entonces, el potenciómetro va a ser el que ingrese información de humedad de suelo a nuestro Arduino. ¿Sí? ¿Dónde ingresa la información? En el pin de señal del potenciómetro, ingresa, y tengan en cuenta esto, donde lo conectan la señal, en este caso en el pin analógico 1. Vamos a la programación y vemos que en qué pin están ingresando la información por potenciómetro. Seleccionamos el A1, ¿sí? Dice en el pin A1. Y este bloque es el que ponemos dentro de la variable humedad. Dentro de la variable humedad vamos a ingresar los valores que se generan a partir del potenciómetro. Eso es lo que estamos diciendo acá. Ahora, necesitamos ingresar los valores de luz también. Hacemos lo mismo que hicimos antes. Duplicamos este bloque como está, cambiamos la variable a luz, sacamos este bloque de potenciómetro porque el potenciómetro pone información dentro de la variable humedad. Lo que vamos a usar acá es la luz, el sensor de luz. Ingresamos el sensor de luz acá. Algo importante que tenemos que saber es poner bien el pin analógico en el que se encuentra el sensor de luz. En este caso tenemos que ir a ver a nuestro circuito dónde está ingresando los valores del sensor de luz. Van a ver que ingresamos valores en el pin analógico A2. Entonces vamos a programar en el pin analógico A2. Bueno, ahí ya está programado las variables para que ingresen información al Arduino. Pero todavía, aunque vamos acá al Arduino, el Arduino no nos va a decir así porque sí cuáles son los valores que ingresan. Si nos ponemos a mirar en los pines acá, no vamos a poder ver esos valores. Lo que necesitamos es poder decirle al Arduino por medio de programación que nos comunique esos valores. Entonces, vamos de nuevo acá a la programación y vamos a los bloques de comunicación. ¿Sí? Necesitamos una comunicación, que el Arduino nos comunique algo. Entonces, vamos a los bloques de comunicación y usamos este primer bloque que nos dice escribir por puerto serie con salto de línea. Eso lo ponemos en la parte de abajo, en la programación, y este bloque es el que nos va a permitir que el Arduino nos comunique esos valores. Pero si lo dejamos así como está, nos va a comunicar todo el tiempo ABC, 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 ABC. Y yo no necesito que me diga ABC, necesito que me diga los valores que entran en las variables humedad y luz. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a los bloques de variables y utilizamos acá las variables humedad y luz. Estas dos para que salgan por puerto serie o para que nos comunique el Arduino esos valores que tienen adentro de esa celda. Entonces me voy primero, utilizo primero el de humedad y lo ubico acá. Entonces Arduino, por medio de este bloque, me va a escribir en el puerto serie, que es este puerto que tenemos aquí, en el monitor serie, nos va a comunicar los valores que están entrando en el sensor o potenciómetro que se consideran como humedad. Luego duplico este bloque y en vez de usar la variable humedad, uso la variable luz. También me va a escribir por puerto serie los valores de luz y de humedad. ¿Qué tenemos que considerar acá? Cuando nos va a mandar los valores, nosotros no vamos a poder distinguir esos valores. Necesitamos también que nos diga a qué corresponde, porque van a aparecer únicamente valores
números, así como están acá, y no vamos a saber si ese valor va a corresponder a la humedad o a la luz. Entonces, vamos a escribir algo más por puerto serie. Vamos a comunicación, vamos a usar el segundo bloque que dice escribir por puerto serie sin salto de línea, sería el bloque de abajo, y vamos a decirle, vamos a escribir antes, poner el bloque antes, y le vamos a decir que nos diga humedad, dos puntos, y dejamos un espacio. Cuando escribimos eso, lo que nos va a decir el Arduino, primero va a imprimir esta parte, va a decir humedad, y abajo, no, y al lado nos va a escribir el valor que está dentro de la variable humedad. Luego duplicamos este bloque, lo ponemos entre medio antes de la luz, y vamos a escribir luz, dos puntos y un espacio. Y ahí también el Arduino nos va a decir luz primero y después nos va a dar el valor que estamos ingresando en esa variable. Bueno, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a copiar la programación. ¿Cómo copiamos la programación que recién generamos? Vamos acá en las llaves y copiamos acá la programación. Van a ver que acá está toda la programación por medio de texto. Bueno, por ahora, ¿qué es lo que programamos? Programamos el sensor de humedad, que sería el potenciómetro en este caso, y el sensor de luz. Por ahora no activamos nuestro regador o nuestra bomba. ¿Cómo podemos activar nuestra bomba? Vamos otra vez a la programación y vamos a motores. Para eso necesitamos hacer un condicional. El condicional, ¿cómo lo hacemos? Usando una forma de programación que utilizaban ya nuestros padres para condicionarnos a nosotros. ¿Cuál es la forma? Bueno, vamos a verla. Por ejemplo, de chiquitos, nuestros padres nos decían lo siguiente. Nos decían, si ustedes hacen alguna cosa, entonces se le va a dar otra cosa. Si ponemos un ejemplo, por ejemplo, a mí de chiquitos me decía, si limpias la pieza, entonces me decían, jugás al fútbol. ¿Sí? Entonces, de esa forma me condicionaban para que limpie la pieza, porque o si no, no podía ir a hacer algo que me gustaba. Entonces, esta es una forma lógica de condicionar. A nosotros de chiquitos nos condicionaron de esa forma, y también esa es la forma también de programar y de condicionar o poner condiciones dentro de Arduino Uno. Entonces, esta forma de condicionar se llama condicional simple y nos sirve para programar. A nosotros de chiquitos nos programaban nuestros padres. Nosotros ahora vamos a usar ese condicional para programar al Arduino. Bueno, ¿cómo vamos a programar? Ese condicional está dentro de los bloques de control. Vamos a un bloque de control, buscamos acá este bloque que dice si se genera una condición, entonces va a pasar algo que queda aquí adentro. Ese es el condicional que vamos a usar. Vamos a poner en la programación aquí y vamos a ingresar qué cosa aquí. Vamos a ingresar el valor de una variable que diga, por ejemplo, si la luz, y aquí tenemos que saber cómo funciona o cómo ingresan los valores de la luz. Vamos acá y vemos. Primero vamos a copiar esta programación por ahora. A ver, copiamos así como está. Botón secundario, copiar. Vamos al circuito, vamos al código. Básicamente, la primera vez que ustedes abren el código, les aparece en esta forma, en forma de bloques de programación. Para que se pueda ver el código, ustedes tienen que ir a este botón, se despliega una lista y seleccionan texto.
continuar y ahí pueden ingresar el texto de la programación. Este texto, el texto básico que viene por defecto en el Arduino Uno, que es el encendido, sería el high del LED integrado y el low. Se prende un segundo el LED y se apaga en un segundo. Sería cuando titila el LED integrado en la placa del pin 13. Eso es lo que ustedes ya conocen. Borramos esa programación y pegamos la programación que habíamos copiado de Robot Educabot de aquí. Ahora, iniciamos la simulación y vamos a ver qué tenemos acá, porque pusimos un if sin ninguna condición. Vamos a borrar esa parte. Vamos de nuevo. Vamos a sacar esta condición, todavía no pusimos nada. Vamos a volver a copiar. Copiamos, volvemos a pegar. Bueno, esperamos que reaccione nuestro... Bueno, ahora necesitamos saber o ver por monitor serie, según lo que programamos acá. Vamos a iniciar la simulación y vamos a mirar por puerto serie qué es lo que ingresa al Arduino cuando movemos o cuando cambiamos los valores de nuestros sensores. En este caso, vamos a ver el sensor de humedad y el sensor de luz. Vamos a abrir nuestro puerto serie y vamos a ver acá que el sensor de luz nos está dando un valor 1017. ¿Qué está sucediendo acá? Se ve muy rápido, apenas se puede leer los valores. ¿Por qué? Porque como funciona muy rápido el Arduino Uno, lo que necesitamos darle es alguna espera. Vamos a ir otra vez al código y vamos a darle una pequeña espera para que nos dé valores un poquito no tan rápidos. Entonces ponemos un delay. Eso después les muestro también cómo hacerlo desde bloques. Y ponemos un retardo de 2 segundos, 2000 milisegundos. Bueno, iniciamos simulación de nuevo y ahí vamos a ver que los datos ya no van a empezar a aparecer tan rápido, sino que vamos a borrar los datos viejos y ahí van a empezar a ingresar. La humedad en este caso me está diciendo que es 0 y la luz es 1017. ¿Sí? Vamos a variar acá los parámetros para poder tener una relación de cómo funciona. Entonces, cuando está en el mínimo la humedad de suelo, ¿sí?, me da un valor 0. Entonces, cuando está seco, ¿sí?, son valores pequeños. Tenemos que recordar eso. Vamos a nuestra pizarra y vamos a anotar eso. Valores menores a la mitad, que es 512. Valores menores a 512, está seco. Valores, está húmedo. Valores mayores a la mitad de los valores posibles, que son 1023, mayores a 512, está húmedo. Bueno, ahora vamos a el sensor de luz, cómo funciona. Seleccionamos acá y vamos a ver, tenemos el máximo, tenemos 1017 valores. Sería que eso es el máximo que está proporcionando de dato el sensor de luz. Como veremos, cuando no tiene nada de luz, te da el máximo de valor. ¿Qué quiere decir? Que este sensor funciona en forma al revés, contraria al otro sensor de humedad. El sensor de humedad, cuando daba valores bajos, había poca humedad. Y cuando daba valores altos, había mucha humedad. El sensor de luz funciona al revés. Cuando da valores muy altos, hay poca luz. Y cuando da valores muy bajos, hay mucha luz. ¿Sí? Hay que tener en cuenta eso al momento de programar. Entonces van a ver que yo elevo los valores de luz acá en la simulación y van a ver que se va reduciendo el valor de lectura de luz.
¿sí? Le pongo al máximo y me da un valor máximo de 344. Ese sería el mínimo valor que recibe. Tenemos que anotar eso para poder programar. 344 es el valor, 344 va a ser el valor que vamos a utilizar como mínimo cuando recibe luz, cuando hay luz. Perdonen la letra. Y después vamos a ver, cuando no hay luz, recibimos un valor alto que es, por ejemplo, 1017, ¿sí? O valores altos cuando no hay luz. Entonces, eso vamos a anotar también. Por ejemplo, el valor máximo es 1017. El máximo cuando no hay luz. Bueno, vamos a tener en cuenta esas cosas al momento de programar, ¿sí? Entonces, ahora volvemos a nuestra programación acá en Educabot y vamos a programar eso. Vamos otra vez al condicional simple, que era, si sucedía algo, entonces, ¿qué tenía que pasar? Bueno, ¿qué tiene que suceder? Vamos a poner la variable humedad primero o sensor de luz. Primero es más importante trabajar con la luz, ¿sí? La luz es la variable que se tiene en cuenta antes de regar. ¿Por qué? Porque yo, aunque esté seca la tierra y sea de noche, yo no puedo regar. Entonces, sí o sí hay que tener en cuenta primero la luz y después ver si está seco o está húmedo el suelo. Entonces, lo primero que hacemos es ponemos el condicional con la variable luz y ahí le decimos que cuando la variable luz que leemos acá, ¿sí? La variable luz que leemos acá, cuando ese valor es, a ver, tiene que ser de día. ¿Cómo sabemos cuándo es de día? Acá tenemos los valores que anotamos. Hay luz cuando los valores son cercanos a 344. ¿Sí? Volvemos a nuestra programación. Entonces, los valores tienen que ser, por ejemplo, pequeños, ¿sí? Entonces, hay luz cuando los valores son menores al valor medio de los posibles valores. Sería más o menos 512, que es la mitad de los valores posibles analógicos. Entonces, cuando son menores, los valores que entran en luz son pequeños, todos los menores a 512, 200, 300, 400, que son menores a 512, cualquiera de esos valores, se detecta que hay luz. Entonces, al momento de que haya luz, ¿qué tenemos que ver si sucede? Tenemos que ver otro condicional que va anidado dentro de este anterior, que tenemos que ver si hay o no hay humedad de suelo. Ingresamos la variable dentro de bloques de variable, humedad de suelo, y ahí recién le preguntamos si hay luz. Si se cumple que hay luz, entonces ahí le preguntamos si hay humedad o no. ¿Cuánta de humedad? Vamos a ver acá que la humedad de suelo es 0 cuando hay poca humedad y es 1023 cuando hay mucha humedad. ¿Sí? Son valores mayores a 512 cuando hay mucha humedad y está seco cuando son valores menores o pequeños. Entonces, vamos a programar eso. Vamos a decirle cuando los valores son menores a 512, entonces, ¿qué? Si son menores a 512 son valores pequeños. Si son valores pequeños quiere decir que falta agua en la tierra, está seco. Si está seco, ¿qué tenemos que programar? Que se prenda la bomba para poder regar. Entonces, vamos a motores y vamos a decirle que gire el motor. ¿Sí? Que gire el motor. Y este motor tiene que estar programado en un pin digital. Este pin digital está en el 13, pero nuestro motor no está en el 13.
tenemos que ir a ver en qué pin agregamos nuestro motor. Nuestro motor está en el pin, en este cable, en el pin 5 digital. ¿Sí? Ahí es donde lo conectamos. Entonces, tenemos que ir a programar en el pin 5. Ahí entonces vamos a encender el motor cuando la humedad sea pequeña y haya luz. A ver, vamos a probar esta programación. Copiamos todo así como está. Vamos acá a la programación. Bajamos el monitor serie. Recordemos que tenemos que poner un delay o una espera para que no salgan tan rápido los valores. Vamos a los bloques de control. Usamos el bloque de espera y ponemos aquí abajo. Ponemos 2000 milisegundos. ¿Sí? Ahí otra vez volvemos a copiar. Copiamos y volvemos a pegar acá en la programación. Borramos todo lo que tiene. Nos aseguramos de que borremos todo. Pegamos. También nos aseguramos de copiar todo. Si nos olvidamos, por ejemplo, esta última llave, ya el programa no va a funcionar. Entonces nos aseguramos de copiar todo bien. Marcar todo y copiar todo. Y ahí vamos y pegamos todo. Primero borramos toda la programación que ya tenía, todo lo que hay, ningún carácter tiene que quedar. Clic secundario, pegar. Ahí queda nuestra programación. Iniciamos la simulación y vamos a probar que funcione. Entonces, si hay luz y está seco el suelo, entonces tiene que prender la bomba. Vamos a probar que funcione eso. Entonces, vamos a probar acá, vamos a achicar un poquito para que se vea mejor. Acá vemos los valores y acá vemos la humedad del suelo, ¿sí? Seco para este lado, húmedo para este lado del potenciómetro. Hay luz para este lado, no hay luz para este lado del LDR o fotorresistor. Bueno, lo primero que se tiene que cumplir para que se prenda la bomba es que haya humedad, que esté seco, perdón. El potenciómetro para este lado quiere indicar que está seco. Pero tiene que haber luz. El LDR o fotorresistor nos está diciendo que no hay luz acá. Entonces tenemos que ver que esté seco. ¿Sí? Está seco porque la humedad está 0. Y tenemos que decirle que haya luz con valores muy chicos de luz acá en la entrada. Entonces ahí está recibiendo luz muy pequeña. ¿Qué quiere decir? Que encendió. Van a ver que encendió el motor. ¿Por qué? Porque hay luz. Sí, hay luz y está seco el suelo según este sensor acá. Vamos a detener simulación, iniciar simulación de nuevo y probar de nuevo. Vamos a hacer de cuenta que está húmedo y la luz sería hay luz. Si hay luz y está húmedo, no enciende el motor, aunque sea de día, pero está húmedo el suelo. Vamos a ver si es de día, por ejemplo, y se empieza a secar el suelo, llegas a estar seco, ahí recién se tiene que prender la bomba. Y automáticamente se prende cuando detecta que está seco el suelo. ¿Sí? Bueno. Para terminar esto, nos falta unas condiciones más y terminamos. ¿Qué condición falta? Que se apague esto cuando la humedad llegue. Sería, ahora está prendida la bomba. Pero ¿qué pasa? Yo pongo acá el sensor que detecta humedad y ¿qué pasa? No para la bomba de riego. Tenemos que programar esa parte, que pare. Nunca le dijimos que pare a la bomba. Entonces, vamos a programar eso. Vamos a poner, copiamos este bloque que está acá, todo el condicional, duplicamos y lo ponemos debajo del otro condicional. Y le decimos ahora lo contrario. Cuando la humedad sea mayor a 512, vamos a decirle que el motor frene. ¿Sí? Todo lo contrario a lo que dice acá. Entonces, cuando haya humedad, me va a decir esto, que va a frenar la bomba. Luego lo mismo tiene que suceder cuando no haya luz. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos otro bloque condicional, lo vamos a poner aquí abajo de todo.
Si vemos bien dónde está, van a ver que está debajo del bloque de luz. El de luz, el condicional de luz termina acá y debajo de ese vamos a poner un nuevo condicional para poner la luz. Ponemos la variable luz allí adentro. El condicional de acá dice cuando la luz es menor a 512, entonces ahora tenemos que poner al revés. Cuando el condicional es mayor a 512, cuando la variable luz es mayor a 512, entonces tiene que apagar el motor. Duplicamos este bloque y lo ponemos allí. Entonces para el motor. Ahora lo único que tenemos que hacer es copiar todo, ¿sí? La programación que sacamos de aquí, seleccionamos todo, nos aseguramos de que esté todo seleccionado. Miren, acá yo no seleccioné todo, si copiaba no me iba a funcionar, ¿sí? Me aseguro de seleccionar todo, copio, voy a pegar acá, voy a detener la simulación, borro toda esta programación que tenía, pego y ahí inicio simulación. Ahora sí voy a tener por monitor serie la humedad y la luz, y esto va a parar cuando está seco. ¿Sí? Voy a poner la condición de que hay luz, hay humedad, no funciona el motor. Hay luz y se pone seco, tiene que encender el motor. Enciende el motor. Va regando el motor de riego y se pone húmedo de nuevo. ¿Qué pasa con el motor cuando está húmedo de nuevo? Para. ¿Sí? Van a ver que acá para. ¿Qué pasa si está húmedo, si está seco, por ejemplo? Enciende el motor, pero empieza a hacerse de noche y sigue seco. Riega un poquito y se hace de noche totalmente. Tiene que parar la bomba, para la bomba, ven acá, porque no hay que regar de noche. Después sigue seco y empieza a amanecer, amanece y va a volver a prender la bomba cuando haya luz. Esta es la programación que ustedes tienen que presentar como para su nota final. Bueno, chicos, nos vemos la próxima y espero que trabajen. Chau, chau.